ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Empezamos, alhamdulillah, como hemos venido haciendo estos últimos días, los días de Dhul Hijjah, los primeros días de Dhul Hijjah, con estas imágenes tan bellas de Al-Haram al-Makki, lo que es la mezquita más importante en el mundo islámico, la mezquita de Mecca, con el santuario sagrado de la Kaaba en el centro y miles y miles de personas circunvalando este lugar tan sagrado. Estamos en el día de Tarwiyah. Ahora los hajjaj, los peregrinos se dirigen o están actualmente en Mina, y mañana, inshallah, será el día de Arafat o el día de Arafat. Pues como siempre estamos aquí en Consultas Islámicas, en este ambiente, alhamdulillah, de espiritualidad tan peculiar de estos días primeros de Dhul Hijjah, y estoy como siempre bien acompañado, alhamdulillah, por mis queridos hermanos Muhammad Said Aliles. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, hermano. Alhamdulillah. Y Tawfiq Al-Shaddadi Al-Harraq, ¿qué tal estás? Bien, Assalamu alaikum wa alaikum. rahmatullah. Alhamdulillah. Y estamos, alhamdulillah, encantados de estar de nuevo con ustedes en Consultas Islámicas para, inshallah, plantear sus preguntas, sus consultas y, entre todos, inshallah, hacer nuestros esfuerzos para responderlas, inshallah. Tienen las vías dispuestas ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas, y son, sobre todo, el número de teléfono, que es el 911 73 02 51. Si llaman desde fuera de España, tienen que poner el prefijo del país, que es 0034, y también el email de Consultas Islámicas, consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/Consultas Islámicas, y también tienen el Twitter el canal en Córdoba, Córdoba-Inter en Twitter, por si quieren enviarnos un tweet con su pregunta. Inshallah, vamos a dedicar los primeros minutos del programa a los primeros días de Dhul Hijjah. Una pregunta que se plantea muchísimo estos días, y es que mañana es el día de Arafat. Todos sabemos que el Profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha indicado ayunar ese día tan importante, el 9º día de Dhul Hijjah. No obstante, mañana coincide con el viernes, y tenemos una prescripción del Profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith de que si queremos ayunar el día del viernes, tenemos que ayunar un día después o un día antes del viernes. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos que el día de Arafat o el día de Ashura coinciden con un viernes? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Esta cuestión, jurídicamente hablando, pertenece al apartado de usul al-fiqh, ¿no? Es un mabhath usuli del dominio de los fundamentos del derecho islámico. Tenemos dos textos jurídicos. Uno nos prohíbe ayunar el día del viernes única y exclusivamente por ser una fiesta semanal de los musulmanes, pero esa prohibición tiene una consideración de reprobabilidad, ¿no? Sí. Reprobable es al karaha. Sí. Si es karaha tanzih o karaha tahrim, si es, digamos, un hecho reprobable por ser prohibido o reprobable por ser desaconsejado. Y luego tenemos un texto que habla de la virtud y la importancia del ayuno de Arafah, caiga donde caiga, porque dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Siyamu yawm Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala y anhelo que a través del ayuno del día de Arafah
les serán purificados y les serán perdonados y expiados las faltas de aquella persona que lo ha ayunado, las faltas del año anterior y el año posterior. Esto es una cuestión de al-khas, el-am, el-mutlaq y el muqayyad, y hay algunos hermanos que no saben manejar esas herramientas. Ayunar el viernes única y exclusivamente y dedicar el ayuno al viernes semanalmente, eso está prohibido. Pero si el viernes cae en días señalados o es costumbre de la persona ayunar los 3 días blancos del mes o el ayuno del profeta Dawud alayhi salam un día sí y otro no, si cae Ashura, si cae un Arafa, si caen los días de Shawwal, ahí sí se permite ayunarlo. Es aconsejable juntar con el otro día para, digamos, jueves o el sábado, para diferenciarlo. En este caso el sábado no puede ser porque es un día de Eid, pero si no se hace de esa manera y se ayuna solamente el día de Arafa, es totalmente válido y es totalmente aprobado y es totalmente permitido por la mayoría de nuestros sabios y por lo que determina los mismos textos jurídicos. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir en este sentido? Sí, pues la verdad es que he visto una polémica más o menos que se ha montado por las redes. Por las redes sociales. Exactamente, y sería muy interesante para los hermanos, antes de pronunciarse sobre un tema tan interesante y al mismo complicado, pues hay que tener un mínimo de estudio sobre todo lo que ha mencionado el hermano Mohammed Said, lo que en el usul fiqh se llama dalalatun nusus, el significado, o si me permitéis, la semántica de los textos. Sí. No todos los textos lo podemos entender de manera literal. Los textos, pues debemos acudir a los sabios en este caso para entenderlos. Los dos ahadith que acaba de mencionar Mohammed Said, hadith Abu Qatada, que habla de la virtud de ayunar el día de Arafat, y hadith Abu Huraira, que pues según digamos la lectura textual o literal, que no debemos ayunar el viernes, salvo si ayunemos un día antes o después, anterior o posterior al viernes. Sí. La mayoría de los sabios han entendido esta prohibición, entre comillas, como algo makruh, como algo desaconsejable. La mayoría. Tenemos los dos ejemplos tan claros, el imam Abu Hanifa y el imam Abu Malik, que Allah esté complacido con los dos, no ven ninguna karaha. Para ellos es mubah, porque si esto lo entendemos como makruh o incluso para otros lo han declarado como haram, prohibido, se va a contradecir con otros textos, como Siyam Daud, como el ayuno del profeta Daud, que ayunaba pues un día sí, un día no, y seguramente va a caer por un viernes. Y la opinión, digamos, de los sabios incluso actuales, todos los ayunos incluso tienen una, digamos, sabab, se llama, relacionado con una condición. Si cae un viernes con Arafat o cae con Ashura, en este texto pues no podemos hacer este significado. Está totalmente permitido ayunar el viernes, aunque lo mejor sería ayunar un día antes. Sí. En este caso solamente antes, porque el día después será el Eid. El Eid es por unanimidad prohibido ayunarlo, y más en el contexto de Al-Adha, tampoco podemos ayunar los 3 días de Tashriq. Es una cuestión parecida, para que lo entiendan los hermanos, parecida al tema de Tahiyyat al-Masjid, porque es una náfila, es un rezo opcional, digamos, con un texto y con una causa, lahu sabab, y luego tenemos el texto que prohíbe, digamos, rezar o desaconseja rezar en los momentos de prohibición, de awqat el-karaha, cuando se plantea cuál es el khas, cuál es el am, cuál es el texto general, cuál es el texto, digamos, específico y particular. Son cuestiones, son detalles técnicos, pero al fin y al cabo no merecen, ¿no?, digamos, desaprobar, y lo más importante es animar a los hermanos que ayunen mañana. Entrar en un debate de si cae el viernes, debemos ayunar un día. Lo más importante, y aconsejamos a todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo, que mañana, que hagan todo lo posible para que lo ayunen, porque la recompensa es grandísima, es la purificación de los pecados de un año anterior y un año posterior. Un día muy señalado, un día de salvación. Entonces, que se olviden de un debate jurídico que está reservado para los especialistas y está zanjado para ellos, y que se concentren más en anhelar, inshallah ta'ala, la recompensa, que hagan un ayuno con devoción y con una entrega a Allah subhanahu wa ta'ala, y así, inshallah, todos consigamos la recompensa. Allahumma amin. Y mencionamos nosotros este tema especialmente porque hoy ya es jueves, y a esas personas que no les ha dado tiempo o por cualquier circunstancia no han podido ayunar hoy, pues que no les pague este tipo de mensajes o digamos palabras de algunas personas que dicen, no, es que no
puedes ayunar el día de Arafá, que cae un viernes, excepto si has ayunado el jueves. El sábado sabemos que no se puede ayunar. Entonces, estas personas que no han ayunado hoy, por supuesto que pueden ayunar mañana, y como hemos visto es una, digamos, una cuestión de hermenéutica, es decir, cómo estudiar las palabras sagradas del Corán y de los textos de los ahadís, ¿no? Es decir, la prohibición no es tan clara, porque a veces fi'l al-amr, ¿no? Sí. No cualquier texto, digamos, su lectura nos parece como de una manera imperativa, significa que va a ser imperativa una orden. Hay textos que literalmente son como una orden, pero según los sabios es una orden de recomendación, mustahab. Y esto es, digamos, incluso en las aliyas del Corán y en las ahadith. Y por eso el consejo del Imam Muhammad Sa'id, que estudiar usul fiqh es importantísimo en esto. No solamente leer los ahadith y las aliyas, sino tenemos esta herramienta básica, incluso podemos confundir a muchísima gente. Sí, mucha gente que se atreve a dar este tipo de opiniones, o entre paréntesis pseudo-fatwas, ¿no? Pues ni siquiera sabe que existen los fundamentos del fiqh, que son, digamos, usul del fiqh, esta ciencia que existe por detrás y a través de la cual pues, se extraen y se derivan las normas y las reglas. Lo triste es que se generan debates y dudas en torno a cuestiones que para los sabios y los especialistas están zanjadas. O sea, los mismos sabios, cuando recurrimos a sus opiniones, el tema está zanjado, el tema está clarificado, la opinión está ya hecha y la fatwa está... No hay polémica, pero viene uno, ha leído un texto extraído o cortado y le ha antojado, ¿no? Tal, y luego va, digamos, haciendo el papel del sheikh o haciendo el papel del mufti y difundiendo una información por las redes sociales, y luego caen personas que con toda la buena intención del mundo confían en esa información o lo que sea y les generan unas dudas y se olvidan de lo más importante, que es exhortar a la gente a que haga el bien y exhortar a la gente a que aproveche los días señalados y las obras de bien. Barakallahu fikum. Pasamos a otro tema, inshallah. El día del Eid, pues existen diferentes rituales islámicos, además de, por ejemplo, el sacrificio, etc. Está, por supuesto, lo que es Salat al-Eid. ¿Cómo se lleva a cabo esta Salat, esta oración específica del día del Eid? Salat al-Eid es, digamos, la esencia de la fiesta en sí misma. La filosofía islámica de las celebraciones en general, de las fiestas en particular, es en el mismo tiempo no solamente la parte, digamos, lúdica y gastronómica, sino también la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto, pues, debemos recalcar bastante. Celebramos la fiesta, pero en el mismo tiempo estamos adorando a Allah subhanahu wa ta'ala con un acto tan devoto que es salat, que es la oración. Y esto es lo que quizás nos hace un poco distinguirnos de las demás culturas y religiones. Fiestas, pero en el mismo tiempo adoramos. Nuestra fiesta empieza con la salat, con la oración. Dar, pues, las gracias, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí Salat al-Eid es, digamos, no tiene algo tan diferente, especial, salvo hay que saber que la Salat al-Eid es antes del khutbah, no la vamos a comparar con el Jumu'ah. Es decir, a diferencia del Jumu'ah, que al principio se da la khutbah, el sermón del viernes, y luego se pasa a la oración, es a la inversa el día de Eid. Por eso hay que poner esta observación. Primero, Salat al-Eid son 2 rak'at, 2 actos. Lo especial, digamos, es que el imam, al hacer takbirat al-ihram, Allahu Akbar, pues debe añadirla 7 takbirat, 7 Allahu Akbar. Y en la segunda raka'a, pues después de takbirat al-ihram, 5 takbirat, en la opinión del jumhur, de la mayoría de los sabios. Y después del Fatiha puede recitar, lo más recomendable sería Surat al-A'la o Surat Qaf o cualquier sura del Corán. Y en la segunda raka'a, después del Fatiha, lo más recomendable sería Surat al-Ghashiyah o Surat al-Qamar o cualquier sura del Corán, y siempre teniendo en cuenta la comunidad musulmana que está, pues, tiene otras cosas que hacer, y la khutbah cortita y la salat, pues, respetando el tiempo que este día vale oro en este día. Sí, hay muchísimo que hacer este día, es decir, se tiene que llevar a cabo el acto de sacrificio y también estar con la familia, visitar a familiares, etc. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este sentido? Y también otras prácticas obligatorias o sunan del día del Eid. Como el Eid del Fitr también, es ir con las mejores galas, prepararse, hacer
غسل السنة, ¿no? Salat al-Eid. A diferencia de Eid al-Fitr, es recomendable comer antes de, como salimos de Ramadán, es recomendable volver a la costumbre de la comida antes del Salah. Pero en el Eid al-Adha, lo recomendable sería comer de la misma udhiyah, ¿no? Comer de al-kabid, por ejemplo, y retrasar, digamos, el desayuno hasta después del sacrificio. Normalmente eso es lo que hacía el profeta. Eso es lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y normalmente en los países islámicos el sacrificio se lleva en casa y es automático, pero hoy en día si retrasas el desayuno, que la mayoría de los hermanos salen a las fincas a unos 200 o 300 kilómetros, pues se van a desmayar del hambre, ¿no? Esa es una de las sunan. Quien puede, pues que la haga, inshallah ta'ala. Recordarle a los hermanos una cuestión jurídica muy importante: el sacrificio tiene que ser después del salah. Quien realiza el sacrificio antes del salah no es udhiyah, no es un sacrificio, sino es una carne que se ha alimentado de ella y se la ha dado a su familia, como nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith. Los hermanos que no se precipiten, todos lo quieren hacer lo antes posible, pero la oración, asistir a la oración y asistir a la khutbah del imam es muy importante. Y después el sacrificio. Si llevas el sacrificio, también tener cuidado con a quién delegas, los carniceros. Hay muchos carniceros que se encargan, pero por exigencias de las empresas cárnicas no esperan hasta tal tiempo. Muchos lo sacrifican la noche anterior y les aseguran a sus clientes y a los hermanos que el sacrificio se va a llevar. Es una amana, es una responsabilidad. Si el hermano te fía y confía en ti y delega en ti un precepto religioso que tiene que ser después de la oración, los hermanos carniceros en este caso, o las empresas cárnicas que se encargan del sacrificio, que lo tengan en cuenta, porque es una gran responsabilidad. Esa carne, si se consume, no se considera una udhiyah, ¿no? Si se lleva antes... Si se lleva antes del salah, no es una udhiyah, sino simplemente una carne, digamos, comestible que se ha alimentado de ella. Barakallahu fik, hermano, ¿sabes algo que añadir? Es una carne halal, por pero supuesto, no tendrá el valor del sacrificio, para que los hermanos no se confunden. También es recomendable, pues, cambiar de camino, de ida y vuelta, si se puede. Al camino de ida y a la vuelta, pues otro camino. Y en estos días tan señalados, pues es recomendable, pues, incrementar con el dhikr, diciendo Allahu Akbar, Subhanallah, cualquier tipo de dhikr durante estos, y sobre todo en las mezquitas, después de cada rezo, es sunna y recomendable por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en cuanto a la carne, ¿es recomendable repartirla entre personas necesitadas, etcétera? ¿Sí? Eso sería lo mejor. Incluso esto es uno de los mensajes y la filosofía del Eid, es este sentimiento de hermandad y solidaridad con nuestros hermanos pobres, necesitados, desamparados, y más en estos momentos tan delicados de esta crisis. Lo más que nos consta de nuestros salaf es, de una manera, dividirla en tres partes. A veces he escuchado incluso en unas khutbas como si es algo obligatorio. No es obligatorio, es recomendable. Una parte para nosotros, otra parte para regalar a la gente querida, a los familiares, y la tercera parte, pues, a los pobres. Y de ahí cada uno que haga sus propios cálculos. Muy bien, y los pobres que también son gente querida. No obstante, al llevar a cabo el sacrificio, ¿qué tiene que tener en mente el musulmán al llevar a cabo ese sacrificio? Tiene que tener en cuenta que es uno de los preceptos más amados por Allah subhanahu wa ta'ala. أحب العبادات إلى الله عز وجل النحر العج والثج. العج es levantar la voz con التلبية en los días de la peregrinación, y الثج es, digamos, la sangre del sacrificio, de la ofrenda en devoción a Él, en dedicación a Él, para solidarizarse con los más necesitados, para también, digamos, alegrarse y alegrar a la familia, y para conmemorar los significados del sacrificio. Es un precepto religioso, por lo tanto tiene que tener una niyya, una intención sincera de dedicarlo a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el que sacrifica, en el momento de llevarlo a cabo, pronuncia el nombre de Allah, dice Bismillah, Allahu Akbar, porque es Él quien te ha permitido tener autoridad por encima de ese animal y beneficiarte de ello. Allahumma hada minka wa ilayk.
esto es de ti y para ti. Es una dedicación, es una ofrenda. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice: Allah subhanahu wa ta'ala no se beneficia ni de la sangre de las ofrendas ni de la carne de los sacrificios, sino lo que le llega es nuestra adoración y la piedad que está en nuestros corazones hacia Él. Por lo tanto, hay que hacerlo con una sinceridad, no por ostentación, no por, presumir de que el borrego o el cordero es más grande del vecino, porque tiene más cuernos que tal, es porque tiene más carne, es porque yo tengo dinero y tal. Pensar en los más desfavorecidos, conmemorar el sacrificio, llevar a cabo una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la sunna del padre de los profetas, nuestro querido y amado profeta Abraham alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa azkat taslim, y luego que se refleje eso en una alegría para los más cercanos y una ayuda y una solidaridad hacia nuestros hermanos desfavorecidos. Esa es la esencia del Eid. Y luego agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala el habernos ayudado a llevar a cabo una adoración en estos 10 días, porque siempre los ayad, las fiestas en el Islam vienen después de unas grandes temporadas de adoración. Eid al-Fitr después de un mes de Ramadán de ayuno, y Eid al-Adha viene después de 10 días muy señalados y en los cuales se lleva a cabo uno de los pilares más importantes, que es el Hajj. Barakallahu fika wa ahsana ilayk. Tenemos al teléfono al hermano Mustafa desde Barcelona. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermano. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Una pregunta, primera pregunta es que para rezar Fajr, yo entro en el trabajo a las 6, salgo en casa a las 5:30, digamos, y aquí rezamos el Fajr a las 6:30 ahora. Sí. Lo que yo rezo el Fajr a las 5:10, digamos. ¿Está permitido o mejor cuando vuelvo a rezarlo? Porque cuando salgo en casa ya no puedo rezarlo hasta las 2. Es decir, el Fajr, ¿usted reza el Fajr antes de que entre su tiempo? Sí, a las 5:10. Sí, ¿y cuándo empieza el Fajr en su localidad? Me imagino que muchísimo más tarde, ¿no? Sí, a las 6:20, a las 6:30 rezan los mosquitas. Muy bien, pues... No, pero el Adán, sí. ¿El Adán cuándo reza la mezquita? A las 6 más o menos. No, a las 6:20. También. Barcelona. ¿Es a las 6:20 el Adán? Yo tengo mi móvil aquí que hace Adán a las 6:20, a las 6:17. Entendido. Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta, Aji? Sí. Sí. Para duchar janaba, Sí. cuando acabo de duchar janaba, ¿está permitido coger una toalla y secarme el cuerpo? Entendido. Secarse con una toalla después de llevar a cabo el ghusl. ¿Alguna otra pregunta, Aji? Y la tercera Sí. ¿puedo comprar un Burger King o McDonald's y comerlo? Es decir, comer carne de marcas como esas, ¿no? Carne no sacrificada por musulmanes. Sí, porque veo mucha gente hecho y veo muchos musulmanes también. Vamos a un McDonald's o Burger King compramos. Y he pensado, es que esta carne no es halal. Sí. Y lo hacemos sin pensar nada, muchos lo hacen. Entonces, digo, pregunta y saber. Barakallah. Shukran. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Gracias por tu llamada. Tenemos 3 preguntas del hermano Mustafa de Barcelona. La tercera va a ser un poco así, más dividir la mesa. Inshallah vamos a empezar sobre todo con la de al Fajr. No obstante, ha quedado clara la pregunta del Fajr. Es decir, él entra al trabajo a las 5:30 y tiene que rezar a las 5:10 porque... no obstante, eso es antes de que entre el tiempo del Fajr. Esa pregunta la voy a conectar con otra pregunta que nos ha enviado una hermana, Nora. Nos dice: Assalamu alaikum, hermanos, tengo una duda. Yo estos días me voy a trabajar muy pronto y tengo que rezar el Fajr en el metro. Y no sé si está bien. Gracias. Entonces son 2 preguntas muy parecidas. Adelante, Barakallahu fikum. Pues sabemos que nos consta por lo que llamamos el ma'lum min ad-din bid-darura, algo que ya es tan obvio en nuestra amada y querida región islámica, que los salat dependen de su horario señalado, establecido. La famosa alía, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente los salat, las oraciones, pues están en sus tiempos bien exactamente establecidos. Sí. De ahí, por unanimidad, rezar antes de tiempo no es válido. Sí. Y para el hermano, la cuestión que tiene, debe saber, hay un
hay un permiso que Salat al-Fajr se extiende hasta la salida del sol. Si en Barcelona, por ejemplo, el adán es a las 6:20, pues más o menos hasta las 8. Tiene todo un tiempo, inshallah, para la cuestión de trabajo otro, debe dialogar, hablar con la exhortación, con las buenas palabras, sobre un derecho constitucional universal que es manifestar mi libertad de culto garantizada por el artículo 16 y por toda una ley de libertad religiosa que disfrutamos aquí en España y por el convenio del 92, inshallah. Sí, el hermano que busca algunas alternativas, que salga antes de casa y llegue un poco antes a su trabajo para que rece en esa franja de horario, ¿no? En waqt al-jawaz, ¿no? Que es desde que entra el tiempo de la oración hasta que salga el tiempo. Minutos. Y al fin y al cabo, menos, son 2 rak'ats que rece solamente al farida, ¿no? Que son 2 minutos, no le va a llevar más de 2 minutos. Si no puede, si llega a la puerta de su trabajo 5 minutos antes y en cualquier momento reza antes de que salga el sol, es válido y ha cumplido. Muchas veces los hermanos tratan con la cuestión de rezo como algo muy pesado, que lleva muchísimo tiempo, si al fin y al cabo los rezos de todo el día llevan 17 minutos de todo el tiempo, de todas las 24 horas. Cada rak'a cuesta 1 minuto de oración. Sí. Si son 2 rak'ats del Fajr al-Farida, que se limita a 2 rak'ats y punto. No va a leer el Baqara. No, en absoluto. Con que diga una tasbiha en cada rak'a y en cada sajda, le es válido. Que rece con lo más necesario. Si no tiene tiempo en absoluto. Por eso nos extraña a veces, muchas veces, el planteamiento de los hermanos como el tema de rezo es imposible en algunas cuestiones. No, tampoco estamos... Y se puede llevar y luego dialogando, luego buscando otras alternativas, hay que hacer un poco de esfuerzo, inshallah. Pues hermano Mustafa, como ha oído de ambos hermanos, inshallah, un poco de esfuerzo y además seguro que con un poco de diálogo con su jefe, con el empresario en este sentido, cualquier persona, su supervisor, pues puede llegar a una buena solución, especialmente teniendo en cuenta que muchos compañeros de trabajo salen a fumar 5 minutos, etcétera, pues él que haga lo mismo saliendo de su trabajo a rezar 2 minutos y también desde aquí lanzar un mensaje a todos los empresarios que tengan un poco de, digamos, flexibilidad con sus trabajadores musulmanes, porque incluso la Salah va a incentivarlos a trabajar con más afán y con más seriedad, inshallah. En cuanto a la pregunta de al-janaba, dice, una vez que lleva a cabo el ghusl, que es la purificación mayor, sí se puede secar con una toalla. Sí, se puede perfectamente. El hermano igual lo plantea porque hay hadices que hablan de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el momento de hacer el wudú prefería no secarse, ¿no? El wudú, y eso entra en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le gustaba quedarse con athar at-ta'a, ¿no? Quedar con las huellas de un acto de adoración, y sabemos que la ablución tiene una simbología, etcétera. Pero eso no quiere decir que si hace frío o si te apetece secarte para no ir, digamos, goteando y tal, etcétera, que no se puede secarse con cualquier cosa, o sea, con una toalla o con cualquier otra prenda, ¿no? Es perfectamente permitido, se puede hacer, es lógico, es necesario a veces. En el tema del wudú, hay hadices que si una persona puede estar, digamos, puede seguir, ¿no? con esas huellas de esa práctica religiosa, pues es quedarse con athar at-ta'a durante un tiempo, y eso es simbológico, no es, digamos, un precepto. Simbólico, sí. Simbólico. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir en este sentido? Antes de pasar a la tercera y más importante pregunta, que es la de McDonald's, bueno, McDonald's o cualquier tipo de comida de establecimientos no musulmanes, vamos a pasar una llamada, inshallah, de la hermana Nora, que me da la impresión que es la misma hermana que nos envió a través de las redes sociales su pregunta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Sí, soy la misma. Entonces esa pregunta ya no te la planteo, te planteo las otras dos. Inshallah, sí. Bueno, primero felicitaros por el programa, que yo siempre que llamo es para felicitaros lo primero. Me encanta vuestro programa. Alhamdulillah. Mira, sería la segunda pregunta, es que yo vivo con mi madre, con mi padre y con mi marido. Ajá. Entonces, solamente sacrificamos un cordero entre los dos. Yo no sé si hacemos bien o no. Ok, entendido. Yo soy casada y mis padres, los dos, ¿vale? Muy bien. Y luego la otra pregunta es que yo estoy ayunando estos días.
Y ayer mi subconsciencia me falló y me comí una almendra, pero Sí. cuando faltaban menos de 10 minutos para romper el ayuno, Sí. me di cuenta porque me encontré el sabor en la boca de la almendra. O sea, es que fue tan subreal que ni yo misma me lo creo. Sí. Y me sentó muy mal. Entonces yo no sé si Dios me acepta el día, lo tengo Pues, que repetir. inshallah, enseguida le contestamos. Khair, inshallah. Barakallahu Vale, fik. muchísimas gracias y felicidades por el programa. Muchas gracias a ti. Barakallahu fik. Hasta Salam luego. alaikum wa rahmatullah. Bueno, seguimos con las preguntas del hermano Mustafa y te lanzo la pregunta a ti, hermano Tawfiq. El hermano dice que si está bien o mal pues acudir a establecimientos no musulmanes y consumir carne no sacrificada según el ritual islámico. Yo personalmente tengo dos lecturas o respuestas a la pregunta del hermano Mustafa. Una es el debate, digamos, entre nuestros sabios sobre la carne de los gente del libro. Ya lo hemos debatido, hemos tratado ese tema en varios capítulos. Yo personalmente, mientras hay carnicerías islámicas y carne halal, las prefiero. La segunda lectura es que yo personalmente a estos establecimientos, que no quiero mencionar su nombre, pues por inclinación política mía no voy a estos sitios. Por su, digamos, estos establecimientos u otros, su afán a nuestros hermanos palestinos. O sea, su apoyo a ciertas políticas, a ciertas posturas políticas contrarias a nuestros hermanos en Palestina, en Gaza, etc., ¿no? Barakallahu fik. Hermano Mohammed Said, ¿qué le contestamos al hermano Mustafa? En cuestiones del fiqh nos regimos por halal y haram según los textos, ¿no? Como lo sabemos todos. Se pueden hacer lecturas paralelas o al margen y que son totalmente respetables, pero en el momento de dar un veredicto sobre una cuestión, si está permitida o está prohibida, hay que limitarse, ¿no?, al hecho en sí y luego las consideraciones tal. Como comida, si es halal o si es haram, teniendo en cuenta el debate que ya lo ha mencionado el hermano Tawfiq y que hemos tratado aquí diferentes veces, un servidor es de la opinión de que sí se puede consumir ese tipo de productos siempre y cuando no tengan, digamos, que tengamos la certeza de que sea vacuno, que no sea nada porcino y que no tenga ningún ingrediente que tenemos nosotros prohibido los musulmanes. El hecho de si la comida en sí es halal y si es haram. Ahora, el que lo comercializa es McDonald's o es Burger King o es tal o es X, eso es una lectura paralela que tiene su peso, se deja a la valoración de cada uno. Pero como cuestión de fiqh, que me limito a ella, es una cuestión de un debate y grandes sabios en la actualidad y antiguamente, teniendo en cuenta solamente la cuestión jurídica que es la comida de la gente del libro, mientras sea vacuno, mientras sea, digamos, ovino, no sea porcino y no sea nada prohibido explícitamente para nosotros los musulmanes, soy de la opinión de que sí. Sí, una pregunta y con eso vamos a publicidad, inshallah, y es, mucha gente dice, bueno, el Corán habla de la gente del libro. Actualmente muchas sociedades occidentales no son al 100% cristianos o, digamos, judíos. Esta cuestión también se debatió entre nuestros sabios. Está ahí la fatwa de Hayat al-Ifta, ¿no?, el Buhuth, la Islamia en Arabia Saudí, y grandes complejos de fiqh, considerando que los católicos y los cristianos en la actualidad, teniendo en cuenta el porcentaje de los ateos, se habla de países tradicionalmente cristianos. Si hablamos de la creencia, los mismos cristianos en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atribuían el Hijo a Dios, y Allah subhanahu wa ta'ala en la misma sura dice: "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha al-Masih ibn Maryam, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha fima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bighayri haqqin." Critica todas las malas obras que hacen, pero no le quita, digamos, la consideración de gente del libro, porque creen en la existencia de Dios, tienen un libro revelado y tienen una profecía, etcétera. Las malas
malas conductas o las cosas las desviaciones que han ocurrido tanto en la época del profeta como posteriormente, no les quita esa condición. A la hora de tratar con ellos se trata con países tradicionalmente católicos y no entramos en la confesión y la creencia de cada uno, si reza o no si reza. Tampoco sé si el carnicero de mi barrio reza o no reza. Barakallahu Fik, antes de pasar a las preguntas de la hermana Nura, inshallah, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos pocos minutos. Hasta unos minutos. Salam alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد. El Corán ha permanecido durante 14 siglos preservado en la memoria de los musulmanes, suscitando su imaginación y formando su moral. Los talentos de cientos de miles de personas dan testimonio de ello. El Corán remite a las almas la doctrina más fácil, la que menos ambigüedades contiene, la más lejana de las ceremonias y las liturgias, y la que más libera de la idolatría y el sacerdocio. El Corán tiene el gran mérito de haber elevado el nivel moral y cultural de los musulmanes, y es el que ha establecido las bases de su sistema social y su unidad colectiva. Asimismo, les ha animado a seguir las normas sanitarias y liberó a sus mentes de muchos de los mitos y fantasías, y de la injusticia y la crueldad. Mejoró el estado de los esclavos y otorgó a los humillados dignidad y poderío. Además, ha establecido entre los musulmanes un nivel de equidad y alejamiento de los deseos que no tiene parangón en ninguna región del mundo poblada por blancos. Will Durant, escritor estadounidense contemporáneo. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Estamos con unas preguntas pendientes de la hermana Nora desde Madrid. No obstante, tenemos al teléfono al hermano Abdussalam. Salam alaikum wa rahmatullah. ¿De dónde nos llamas, hermano? De Ceuta, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Abdussalam de Ceuta. Adelante, Aji. Sí, mi consulta es muy sencilla. Este año me ha tocado, por circunstancias de la vida, no poder comprar leche. Sí. ¿Solicitar un préstamo para comprarlo? ¿Sí o no? Que si puede pedir un préstamo. Eso está. Entendido, Barakallahu Fik. ¿Alguna otra duda? ¿Al banco o a una persona normal? No, bueno, a las dos. Si me falla la persona Sí. normal, en el caso siguiente sería el banco. Y felicitarles por el programa. Barakallahu Fik. Shukran, Aji. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Igualmente. Barakallahu. Barakallahu Fik. Bueno, tenemos preguntas un poco, digamos, parecidas. La hermana Nora nos contaba que viven en la misma casa, ella con su familia, sus padres quizá, y también con su marido. Entonces, si pueden comprar un cordero y si les vale para ambos. El hermano Abdussalam nos pregunta lo mismo, si puede pedir un préstamo para, bueno, lo mismo no, pero es una pregunta muy parecida. Para comprar su Eid, su Udhiyah. Y también tenemos una pregunta muy parecida que es el hermano Lahsen nos dice, ¿se puede comprar un borrego entre dos personas en el Eid al-Adha? Cualquier respuesta es bienvenida. Barakallahu Fik. Nos dice. Adelante. Sí. Es una pregunta muy importante, la verdad yo agradezco a los hermanos pues plantear esta pregunta porque se cometen varios errores a la hora del sacrificio. La gente que ha hecho ni la intención de sacrificar, sabemos que solamente se pueden sacrificar 4 tipos de animales del ganado, pues corderos, lo que es caprino y terneros y camellos. En los corderos, y lo que es corderos en el cabritos, en este caso, teniendo la edad de 6 meses para los corderos y 1 año para los caprinos, no se puede compartir, es individual. Para todo lo que la persona entra en su manutención económica. Si la familia, en este caso de la hermana, y su madre vive con ella es la que la mantiene económicamente, uno es válido para toda la familia. No se puede compartir pues lo que es caprino y cordero. Solamente se puede compartir lo que es
terneros y camellos, hasta 7 personas. O sea, animales no ya más grandes, ¿no? Como, sí, lo que es terneros y camellos hasta 7 personas. Sí, entonces en el caso de la hermana Nora a lo mejor se da el caso de que sí se puede, pero en el caso de la hermana Lassen que nos dice comprar un borrego a medias para, digamos, llevar a cabo el sacrificio, ¿no? Sí, el sacrificio es individual por la persona. De hecho, si varias personas de la misma familia tienen recursos económicos, o sea, hay un hijo emancipado o que vive en la familia pero, digamos, hace frente a sus gastos personales, es recomendable que haga el sacrificio por sí mismo, mientras tenga los medios económicos. Que el padre de la familia haga un sacrificio y él sí tiene capacidad económica para hacerlo, porque es un precepto religioso para la misma persona y más solidaridad con los necesitados. Si ofrecemos 2 corderos, pues es mejor que ofrecer solamente uno. En los casos de las familias, aunque estén compuestas por 20 personas, pero corren a cargo de una misma persona, a esa familia le vale un cordero o la participación, como bien ha mencionado el hermano, solamente hasta 7 participaciones en, digamos, los animales grandes, como puede ser los terneros y los camellos. El tema del préstamo, yo le he lanzado la pregunta al hermano para dejarlo bien claro, porque igual si hablamos de banco se puede entender que sí se puede hacer un préstamo. No, nunca se puede hacer un préstamo para, digamos, asumir el gasto del sacrificio mientras no podamos. Es sunna muakkada, es una tradición profética confirmada, muy aconsejable, pero para aquellas personas que tienen los medios. Los hermanos, por favor, que no tienen recursos económicos, sobre todo en esta época de crisis, que no lo pasen mal, no están faltando a un pilar del Islam. Esa culpabilidad que no se culpen, que es difícil cuando hay una familia y niños, etcétera y tal, pero no hay que acostumbrarse a aceptar, digamos, la situación en la cual estamos, inculcar eso a nuestros hijos. Cuando hay medios, y cuando no hay medios, no hay medios, y si no sacrificamos no pasa nada, y si tenemos que compartirlo o que algún hermano nos regale parte de... Para eso está el Eid y para eso está el sacrificio. Asumir, digamos, un gasto por encima de nuestra capacidad, endeudarse para comprar el sacrificio por ostentación es lo peor de lo peor. Y hoy en día sabemos que en ciertos países hay campañas publicitarias en televisiones y carteles en las calles que te financian hasta el cordero los bancos. Eso no es sacrificio, eso es hacer una sunna haciendo una kabira, haciendo riba. Haces una sunna muakkada, que si no tienes la capacidad estás exento de ella, y caes en un pecado capital que es la usura. Es totalmente contradictoria a la esencia del sacrificio. Los hermanos que no tienen medios, que no piensen en ello, y que inshallah ta'ala con la intención, Allah subhanahu wa ta'ala sabe que ellos si pudiesen lo iban a hacer, y tienen inshallah la recompensa. Y sobre todo recalcar que es sunna muakkada, no es algo obligatorio. Algo que añadir, hermano Tawfiq. Bueno, la última pregunta de la hermana Nora nos dice que ella por un descuido se olvidó y comió algo durante el día del ayuno de estos días de Dhul Hijjah, una almendra nos dice que comió, y luego se dio cuenta de que estaba ayunando. Si su ayuno, inshallah, es aceptable. Su ayuno, inshallah, es totalmente válido y será aceptable, inshallah, y debe tener la buena aventura del hadith narrado por nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella. Si alguien, pues, en ayunas, si se olvida y come o bebe, es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ha sido alimentado por Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado su ayuno es válido. Sí. Es más, se tiene que poner contenta, ¿no? Porque es verdad, el hadith lo dice, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ. O sea, es un regalo específico de Allah subhanahu wa ta'ala que te ha permitido comer y te ha hecho olvidarte del todo y te ha regalado ese bocado o ese trago de... Es decir, que incluso eso a lo mejor es una señal de la aceptación del ayuno, inshallah. Pues lo ha oído la hermana Nora, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala acepte su ayuno. Tenemos algunas preguntas a través de las redes sociales también, y les recuerdo a nuestros queridísimos telespectadores que pueden enviarnos sus consultas a través de Facebook o también de Twitter, si lo prefieren. Tenemos preguntas como la de Ismael Slimán. Nos dice... soy hijo de padre musulmán y madre no musulmana. Desde que era niño no recibí una educación islámica, por lo tanto cuando llegué a la pubertad era incrédulo, nos dice, es decir, no era musulmán. Alhamdulillah, hace 6 años sentí la necesidad de acercarme al Islam y empecé ayunando en Ramadán.
pero todavía no realicé la shahada, hasta el momento aún no ha llevado a cabo la shahada, y con la shahada él se refiere a una shahada en una mezquita, etc. Él, por supuesto, dice el shahada y pronuncia la shahada. Poco a poco fui sintiendo que el Islam es la religión verdadera y me di cuenta de los milagros de la revelación del Corán, etc. Digamos, acortando un poco el mensaje, nos dice: he pronunciado la shahada muchas veces durante los rezos diarios, haciendo tasbih, etc., pero nunca me había percatado de que no lo había pronunciado con la intención de regresar al Islam. Por tanto, mi pregunta es la siguiente: ¿debo realizar la shahada? En caso de ser afirmativa la respuesta, en mi caso, ¿también es recomendable realizar la shahada en una mezquita?, nos pregunta. Es decir, ¿la shahada la debe realizar ahora, después de estar rezando, etcétera, en una mezquita? ¿Es obligatorio? Como ya hemos dejado más de una vez, que pronunciar la shahada en público no es un requisito, no es una condición. Para ser musulmán, pues alhamdulillah, solamente declarar sin ninguna coacción que Allah es uno y único y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su último mensajero y profeta. Para los hermanos no musulmanes en el contexto de un país no musulmán, para, digamos, beneficios burocráticos, administrativos, siempre lo hemos aconsejado de hacerlo en una mezquita, en un centro cívico, para así tendrán, inshallah, su papel, su certificado para asuntos administrativos. En el caso del hermano, pues, según tengo entendido, no es el caso de un padre musulmán, descendencia totalmente musulmana, no es una condición. Pero si él personalmente quiere, para aumentar su fe, para darse a conocer como un nuevo miembro de una gran familia, y así pues tendrá hermanos, y para la alegría y la fiesta, pues no sería mala idea. Bueno, Mohamed Said, algo que... Según lo que he entendido del caso del hermano, en ningún momento ha abandonado el Islam, ¿no? Es una cuestión de educación, de valores, porque su padre es musulmán y él ha nacido con la condición de musulmán. No ha profesado otra confesión ni otra práctica. Podemos hablar de descuido, de dejadez, de olvido, de estar desviado del camino, que no ha practicado hasta llegar a desconocimiento también, que no se le ha inculcado esos valores, como puede ser el caso de un gran porcentaje de los musulmanes en la actualidad, ¿no? Y que luego, a la hora de retomar el camino, es arrepentirse, digamos, apegarse más a los fundamentos y a los valores de su religión. Y la cuestión del shahada, en su caso, eso es una cuestión simbólica, ¿no? No carece de un fundamento, ¿no? Importante en ese caso. El musulmán se considera musulmán, alhamdulillah, y que siga en el camino del bien y que pida a Allah subhanahu wa ta'ala que le dé firmeza en su camino, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum por las respuestas. Tenemos al teléfono a la hermana Sandra desde Zaragoza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Les llamaba para haceros una pregunta sobre mi nombre. Sí. Mi nombre, me llamo Sandra, es Sí. un nombre español, no es de origen, no viene del Islam, y mi madre me lo quiere cambiar. Quiere saber si es necesario cambiarlo o no. Okay. Porque yo llevo ya más de 18 años con ese nombre y ahora de repente que me lo cambien, pues No. no sé. Entendido. ¿Alguna ¿Sabe otra su duda? significado? Sí. ¿Usted sabe el significado de su nombre, Sandra? ¿Qué significa? Sí, me lo sabía, pero... Inshallah, lo buscamos nosotros, inshallah. Vale. ¿Alguna otra duda que tenga? Sí, y otra Sí. cosa. A mí me gusta mucho el chorizo de pavo Sí. y la mortadela de pavo. Sí. Pero, claro, la compro en la charcutería española. Ajá. Y quería saber si es halal o no. Ok. Pues entendido, barakallahu fikum. No diciendo Allahu Akbar, ¿sabes? Antes Sí, de- que no llevan a cabo el ritual de sacrificio islámico. Eso. Entendido. Barakallahu fikum. Inshallah, enseguida le respondemos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, tenemos dos preguntas. Empezamos por la segunda porque es la que más debate normalmente genera en la mesa. No obstante, inshallah, yo mientras tanto, pues a través de internet intentaré averiguar el significado del nombre de Sandra. ¿Con quién empiezo, inshallah? Con el hermano Mohamed Said. Con la prohibición. No, es que Adelante. lo que hemos ya explicado antes, Sí, es lo mismo. la carne de la gente del libro,
Yo personalmente, alhamdulillah, ya he visto chorizo de pavo y mortadela de pavo y existen las carnices islámicas incluso. Sí. Incluso en algunos supermercados también, que pone el sello. Sí, sí, y ya además antes era solamente en Francia y otros países, Bélgica, pero ahora incluso en el mercado español. Yo ya el tema de jurisprudencia ya lo hemos pronunciado más de una vez, pero por un tema económico también debemos apoyar estos emprendedores musulmanes que están pues dando de comer a mucha gente con estas empresas halal y estas cosas. Pues también hay que comprar de estos halal mucho mejor que el otro. Inshallah. Hermano Hussein. Mientras no lleve ningún compuesto que sea de origen porcino o que tenga algún otro producto ilícito para nosotros, mientras sea la carne lícita para nosotros los musulmanes, preparada por gente del libro, soy de la opinión de que sí. Barakallahu fikum. Bueno, las respuestas ambas están basadas en digamos, opiniones de grandes eruditos y también de diferentes metodologías de derivar estas opiniones, y entonces la hermana pues que elija, inshallah, la que más le convenga, inshallah. En cuanto al nombre Sandra, he encontrado que es un nombre de origen griego y significa la protectora, una persona que protege a los demás, y también viene del nombre Alejandra, es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué le decimos? La cuestión jurídica ya la hemos tratado. El cambio de nombre no es obligatorio. No sé si la hermana es nueva musulmana o no, no lo sé a ciencia cierta. Sí. Pero el caso de los hermanos que abrazan el Islam y tienen nombres, digamos, de origen no árabe o no pertenece a la cultura islámica, etcétera, pues no es obligación jurídica que cambien el nombre, salvo en los casos de que ese nombre tenga una connotación confesional contradictoria. No simplemente confesional, sino que sea, digamos, que contradiga a los valores del Islam, ¿no? Por ejemplo, si una persona se llama Piedad en español, pues no tiene por qué. Rahma, Sí, sí, lo mismo. Por ejemplo, de Trinidad. Sí, eso es Trinidad, eso es Azaluz, ¿no? Que es un concepto cristiano que es contradictorio contradice a la creencia islámica. En ese caso, sí sería, digamos, recomendable que se cambiara el nombre. En los casos de que los nombres no tienen ningún significado obsceno, no simplemente religioso, o no son religiosamente contradictorios a las bases de la creencia o de los valores del Islam, la hermana lo puede mantener perfectamente. Si simbólicamente hemos dicho que quieren optar por tener un apodo, un nombre, un pseudonombre en árabe porque les transmite, tiene algún significado para ellos, algún nombre de sahaba, una madre una de nuestras madres, las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etcétera, están en su derecho, pero no implica ninguna cuestión jurídica que tenga que cambiar el papeleo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces queda zanjada la pregunta, inshallah. Su madre, pues, porque nos dice que es por presión de su madre que quiere cambiarle su nombre, no tiene ninguna obligación de cambiar su nombre, ya que es un nombre en otro idioma que no tiene por qué ser el árabe, ¿no? Porque el Islam es una religión universal y hay personas, incluso en Pakistán y otros lugares que no hablan el árabe, que tienen nombres que no son árabes y por lo tanto no tienen por qué cambiarse el nombre mientras no sea no conlleve un significado, digamos, contrario al Islam o un significado obsceno, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, le gustaban los nombres bonitos, ¿no? Porque sí, que transmitían esperanza. Por ejemplo, vino alguien que se llamaba Harb, por ejemplo, al profeta sallallahu alaihi wasallam y le cambió el nombre, y así muchas personas, ¿no? Harb, que significa guerra, algo de violencia, el profeta sallallahu alaihi wasallam quería nombres más bonitos, más apetecibles, digamos. Tenemos algunas preguntas pendientes de un hermano de la semana pasada que nos dice también, dice, personalmente creo que llevar pañuelo, es decir, el hijab, en Marruecos está bien, porque es un sistema de defensa de las mujeres ante los hombres, es lo que nos dice este hermano, pero en España he visto que muchas musulmanas llevan el pañuelo por vanidad, para ser distintas entre las demás mujeres, llamar la atención, entre paréntesis nos dice, por lo que si me caso con una musulmana, inshallah, en Marruecos quiero que lleve el pañuelo, pero aquí en España no, puesto que sin él pasa más desapercibida. Y con un peinado simple, no llamativo, sin duda, es si en un lugar donde el velo distingue, es decir, un
peinado normal. Si es más ortodoxo distinguirse, estoy equivocado, es decir, en este caso, ¿qué le decimos al hermano? ¿Que es más aconsejable llevar hijab en España o no? Porque según él, el hijab llama mucho la atención y por lo tanto pregunta si es más ortodoxo pasar desapercibido. El tema es mucho más complicado. Sí. Yo respeto a la lectura que ha hecho el hermano de un precepto islámico que es la vestimenta de las hermanas. Hacer una lectura de los preceptos islámicos de esta manera, pues no es lo mejor y lo adecuado. Cuando creemos en Allah subhanahu wa ta'ala y creemos en su mensajero, la paz sea con él, pues debemos obedecer a sus enseñanzas y a sus principios. Hacer esta lectura, yo daría dos ejemplos. ¿Por qué no hacemos Ramadán durante el mes de diciembre? Siempre Ramadán caerá en diciembre. Para nosotros aquí en España el día más corto y más fresco. ¿Por qué no hacemos la salat del viernes los domingos? Todo el mundo descansa. Yo creo que si vamos a hacer estas lecturas, debemos elevarnos a nivel del Islam, no hacer bajar el Islam a nuestro contexto intelectual, político. El hijab es un precepto islámico, independientemente de los contextos temporales y espacios. Hay más de 8 aliyas que hablan del hijab, 25 hadices auténticos de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y para todo es 15 años de praxis islámica sobre el hijab. Y de ahí debemos seguir el mensaje divino y los hadith auténticos y la práctica islámica, y así complacemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. El hermano José Antonio también tiene más preguntas, inshallah, si nos da tiempo, inshallah, la semana que viene plantearemos estas preguntas la semana que viene, ya que, inshallah, este sábado es Eid, inshallah, nosotros volvemos el jueves que viene, así que inshallah nos vemos de nuevo el jueves que viene y no se lo pierdan, inshallah. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tiempo. Solo me queda daros las gracias, hermano Mohamed Said. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, es un placer como siempre. Barakallahu fik. Y a Tawfiq, lo mismo, barakallahu fik. Que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y que pasen una Eid muy feliz y que Allah acepte de todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها